Ah, Dios me dio la oportunidad de, de poder ver ese proceso de construir relaciones con personas que conoces en tu red de relaciones naturales y luego verlos a través del tiempo, llegar a ser discípulos de Jesús, llegar a servir en la iglesia. Y bueno, ha sido un privilegio que he tenido. Me imagino que muchos de ustedes, al igual que yo, han experimentado eso. Pero creo que una de las cosas que he aprendido en los últimos años, después de casi 30 años de estar en la plantación de nuevas iglesias, es la forma en la que vemos el evangelismo. Por muchos años, como les digo, vi el evangelismo como esta necesidad imperiosa de llevar a una persona a una decisión por Cristo. Y tal vez en eso desarrollé una habilidad para hacer eso, pero a veces no fue muy útil en el sentido de construir o de edificar discípulos que comprendieran profundamente el Evangelio. Entonces, una cosa es evangelizar y llevar a una persona a una decisión apresurada, manipulada, decirles, mira, Cristo está tocando a la puerta de tu corazón. Apocalipsis 3:20 nos dice que Él toca a nuestra puerta y no vas a abrirle la puerta a Jesús después de todo lo que Él ha hecho. Y entonces podemos llevar a la gente a esa decisión de esa manera y que confiese con su boca que Jesús es el Señor, aunque no tenga una comprensión del Evangelio, aunque no tenga un entendimiento profundo del Evangelio. Y creo que a través de hacer un evangelismo así muy superficial, tal vez podemos llenar una iglesia o tal vez podemos llenar un estudio bíblico o tal vez podemos hacer un grupo pequeño con gente nueva y después disipularla tal vez, pero a veces la impresión que damos al evangelizar de esa manera es que ya la persona ha llegado a la fe en Cristo y ahora tenemos que avanzar hacia cosas más profundas. Vamos a empezar a estudiar doctrinas más profundas y vamos a dejar el evangelismo y el evangelio atrás, porque el evangelio es algo para algo muy básico de la fe cristiana. Y lo que he aprendido en los últimos años es que realmente el evangelismo y el discipulado son simplemente la profundización del mismo evangelio. Es decir, no podemos dejar el evangelio para el evangelismo y luego el discipulado fuera del evangelio. ¿Qué quiere decir esto? Déjenme compartir una definición y quisiera, no sé si esto realmente tiene que ser una conferencia o si podemos compartir ideas de... perdón. ¿Sí estoy compartiendo? Sí, pastor. Sí, Sí, ok, ok. Déjenme ver aquí, que tengo un problema con esto. Nada más que no me deja entrar aquí. Ahí está. Hay una definición que me parece muy útil y que es esta de Ed Stetzer. Ed Stetzer lo pueden ustedes después buscar, es un experto, un estudioso de la iglesia y especialmente del proceso de plantar nuevas iglesias. Y esta definición quiero compartirla con ustedes y quiero que, si es posible que la discutamos, sería muy bueno. Dice esta definición, el evangelismo es el proceso en el cual los pensamientos, creencias y valores falsos van siendo reemplazados por las verdades del Evangelio. Es el proceso por el cual los pensamientos, creencias y valores falsos van siendo reemplazados por las verdades del Evangelio. Quisiera escuchar qué es lo que ustedes piensan sobre esto. El evangelismo no es un momento, es un proceso en el cual creencias, valores
falsos que todos con los que crecemos, con los que forman parte de nuestra cosmovisión, van siendo reemplazados por las verdades del Evangelio. ¿Qué piensan de esta definición? ¿Hay algo que suena interesante? ¿Hay algo que suena útil en esta definición? Quien ¿Habían desea escuchado participar, esta definición? Sí, digo, Santiago. quien desea participar puede habilitar su micrófono y participar. Yo Gracias, Karen. creo que es esta parte que entendemos el evangelismo como disruptivo en algún momento, donde algunos enfocan el evangelismo como para personas que no conocen de Cristo. Otros van a quizás entender el evangelismo exclusivamente como una instrucción más profunda del evangelio, pues en ambos polos. Pero el evangelio es tanto para incrédulos como para creyentes. Entonces, al ver esta unidad, pues obviamente siempre estamos primero siendo alcanzados por el evangelio, luego profundizando en el evangelio para que se encarne en nuestra vida, en nuestro pensamiento, en todo nuestro ser. Y eso pues es un proceso que, pues, dura toda la vida, no es de un solo momento. Mm, mm. Y Entonces, perdón, este asunto sí, de pensamientos, valores y etcétera, me recuerda una frase, no sé realmente en este momento no recuerdo quién la dijo, pero dijo, no pierdas de vista tu cultura, porque si pierdes de vista tu cultura vas a acabar siendo engullido por ella. Es muy importante que estas tres cosas que están mencionando siempre se dan en un contexto, pensamientos, tradiciones, valores, etcétera, etcétera. Todo eso implica una cultura. Entonces es muy importante no perder de vista esta cuestión y no separarlo del proceso evangelístico, porque cual- no dudo que todos nosotros estamos conectados a TikTok o a WhatsApp y vais a saber, todos los días hay buenas nuevas, ¿no? Diario, diario, diario. Y eso es parte de la cultura. Pero mm, entonces no podemos luchar, porque es una lucha, no podemos luchar con eso si antes no logramos rebasar esa categoría de recepción de buenas nuevas. mm, mm, mm. Buenísimo, Alonso, gracias. Creo que todos los seres humanos estamos en un contexto cultural. Todos tenemos un contexto cultural. Podemos pensar en Pablo en Hechos capítulo 17 llegando a Atenas y utilizando los elementos de la cultura para hablar a los atenienses y compartir las verdades del Evangelio. Pero aquí lo importante de la definición de Ed Stetzer es este proceso evangelístico, que realmente yo no lo había pensado tanto como un proceso evangelístico, pero sí sentía yo que hacía falta una conexión entre el evangelismo y el discipulado. Y la cuestión está en que a veces pensamos que en las iglesias o las personas que están en la iglesia no necesitan ser evangelizadas. Y entonces, lo que quiero decir es que estamos en un proceso evangelístico que empieza en la primera conversación con una persona, con un vecino que invitas a comer y que dices, oye, ¿me permiten dar gracias? Vamos a dar gracias a Dios por la comida, somos cristianos y nos encantaría dar gracias a Dios. Y das gracias a Dios por la comida y das gracias a Dios por ellos. Y tal vez ahí ignoran totalmente lo que hiciste y siguen con su charla, pero luego hay oportunidades de servirles de alguna manera, de acompañarlos en algún problema que tengan, y empiezas a construir una relación con estas personas, una relación intencional, pero genuina de, de, de compartir con ellos tus creencias. Y luego Dios puede abrir las oportunidades para hablar específicamente de la necesidad de conocer a Cristo como nuestro Señor y Salvador, de entender la obra de Cristo, su vida, su muerte, su resurrección, qué significa eso. Y entonces cuando vamos evangelizando, pero luego tenemos que ir diciendo a las personas cómo el evangelio tiene que estar cambiando nuestras creencias y nuestros valores. Y entonces eso lo hacemos a través del discipulado, lo hacemos a través de la predicación y de la enseñanza. Y mi pregunta es, como pastores, como líderes,
estamos seguros, y esto es algo que hacemos siempre en el entrenamiento que hacemos con líderes en City to City, tenemos siempre esta primera sesión cuando hablamos del Evangelio, y creo que no hay ningún pastor que esté inseguro de que está predicando el Evangelio, de que está comunicando el Evangelio con claridad y de que está discipulando a la gente en una profundización del Evangelio. Eso es algo muy interesante. Siempre todos creemos que estamos tanto evangelizando correctamente porque estamos llevando a las personas a una fe en Cristo, como discipulándolas correctamente porque estamos ayudándolos a profundizar en la fe en Cristo. Quiero que vayamos para pensar en esto y luego vamos a discutirlo un poquito. Vamos a el capítulo 3 de Efesios, por favor. Efesios capítulo 3. Voy a leer unos versículos aquí. Dice Pablo en el versículo 14 en adelante, dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien recibe toda familia en el cielo y en la tierra, que les conceda conforme a las riquezas de su gloria, ser fortalecidos con poder por su espíritu en el hombre interior. ¿Cómo? Entonces, el apóstol Pablo está pidiéndole a Dios que los discípulos sean fortalecidos en su hombre interior, en su espíritu. Dice, de manera que Cristo more por la fe en sus corazones y que arraigados y cimentados en amor. Entonces, que Cristo, el propósito es que Cristo more, sea formado en estos creyentes y que entonces arraigados y cimentados en Cristo, en ese amor de Cristo, sean capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento. Um, la preocupación de Pablo por los discípulos que ya han sido evangelizados, que ya conocen a Cristo, ¿cuál es la preocupación de Pablo en este pasaje? ¿Qué es lo que quiere él? Ya han sido evangelizados, ya están en la fe en Cristo, ya les habla como a cristianos, y sin embargo su principal preocupación ¿qué es? Porque él quiere que Cristo sea formado en ellos, él quiere que Cristo, que sean fortalecidos espiritualmente. ¿Cuál es su principal preocupación? ¿Cómo la describirías tú? Creo que la que preocupación de Pablo es que los creyentes realmente puedan ver a cada aspecto de la vida a través de la persona y la obra de Cristo. Que sea ah, Dios mismo en la persona de Jesús quien dirija sus pensamientos, sus creencias, sus valores. Y Mm, pensando en esta definición que mencionábamos de Stetzer, eh, como este evangelio, estas buenas noticias de Cristo, ah, muchas veces, bueno, en el contexto de nuestras iglesias, este, se batalla con poder tener esta comprensión de la que habla Pablo aquí, porque a veces podemos escucharnos o escuchar personas que, como tú lo decías, hermano, pueden dar buenas definiciones, pueden estar de acuerdo con la fe ortodoxa, pueden ser regulares en sus prácticas semanales, cúlticas, etcétera. Pero después tocas un tema, por ejemplo, de política, o tocas un tema de inseguridad, y ahí te das cuenta cómo todo ese conocimiento todavía no está esto que está pidiendo Pablo aquí por los creyentes. Sus, mm, sus mm, valores, sus creencias, todavía no están siendo dirigidos por Jesús, todavía no están, aunque tienen buen conocimiento académico y tienen prácticas cristianas, pero mm, donde sus miedos, sus opiniones todavía no están completamente controladas por el Evangelio de Cristo.
Gracias, hermano Gama. Eso es muy útil. Entonces, Pablo tiene una preocupación para lograr eso, para lograr que las personas puedan ver su cultura a través de los lentes del Evangelio. Pablo ora por algo y esto que se necesita para poder cambiar nuestra perspectiva es que profundicen en lo que ya saben de Cristo. Entonces ya han sido evangelizados, pero Pablo quiere que no se aparten del Evangelio, que no se aparten de conocer profundamente cuán ancho, largo, alto y profundo es el amor de Cristo. Su preocupación es que los discípulos se aparten de Cristo porque creo que en nuestros contextos podemos avanzar a cosas más profundas. Oye hermanos, ¿por qué no estamos haciendo en lugar de hacer una conferencia sobre evangelismo? ¿Por qué no estamos haciendo una conferencia sobre el supralapsarianismo o infralapsarianismo? ¿No sería más interesante, no sería más útil que estar hablando de evangelismo? Todos nosotros somos ministros maduros que conocemos el evangelio, que sabemos qué es el evangelismo. La pregunta es, ¿realmente estamos satisfechos con el evangelismo que estamos haciendo? ¿Y realmente estamos construyendo discípulos que permanecen en el evangelio, que permanecen y que están madurando en Cristo, que entraron a la fe cristiana porque conocieron a Cristo, pero han seguido madurando, como dice Pablo, en Cristo? Han seguido madurando en Cristo. ¿Ha pasado eso? ¿Estamos viendo eso en nuestras iglesias? ¿Estamos satisfechos con las personas que están siendo atraídas, con los no creyentes que están siendo atraídos a nuestras iglesias? ¿Estamos satisfechos con el número de personas a las que estamos alcanzando con nuestra predicación, con nuestra enseñanza, a través de nuestras estrategias evangelísticas? Y estamos viendo una transformación en sus vidas cuando llegan a nuestras iglesias y vemos que profundizan en la gracia de Cristo y que crecen en Cristo, o vemos que nuestras iglesias están ahí, pero están pasivas o están desanimadas, o que la gente no está deseando compartir su fe con otros, que no están invitando a otros. ¿Cuáles serían los problemas evangelísticos que tenemos si es que identificamos algunos dentro de nuestras propias iglesias? Porque normalmente tenemos una idea de que somos muy buenos predicadores, de que predicamos muy bien el evangelio y de que estamos llevando a la gente hacia Cristo. Sin embargo, a veces los pastores también estamos frustrados porque vemos que la iglesia no manifiesta esa vida, esa renovación en Cristo, y mucho menos vemos un evangelismo natural que se está dando en la iglesia. ¿Por qué la gente no está invitando a otros a la iglesia? ¿Qué podemos hacer para invitar a otros a la iglesia? Entonces, el evangelismo es un proceso, pero ¿qué implica ese proceso? ¿Cómo podemos establecer ese proceso? ¿Cómo podemos implementar ese proceso evangelístico en nuestras iglesias? ¿Cómo se sienten, alguno de ustedes, cómo se siente con respecto al aspecto evangelístico de su ministerio? Yo ¿Sí? quería comentar, Raúl. Perdón, perdón, Edgar. ya, perdón, no levanté la mano, perdón. Adelante, Edgar. Este, yo tengo un comentario alrededor de ese asunto. Ahorita lo que estás tú comentando acerca de lo que le dijo Pablo a los Efesios, que me parece sumamente importante, ¿no? De que él ora para que habite Cristo por la fe en los corazones de los santos, porque Pablo le escribe a los Efesios que son santos, ¿no? Es decir, ya a esta iglesia constituida, que por cierto luego en Apocalipsis dice que pierde su primer amor, etcétera. Es decir, ahí hay un juego interesante de una fe que está cimentada, pero no tan cimentada al grado de que son muy capaces de defender las doctrinas fundamentales como está expresado en Apocalipsis, y sin embargo perder ese primer amor, ¿no? Eh, a lo largo pues por lo menos de mi experiencia, ¿no? Eh, Muchos de nosotros o muchas iglesias nos hemos enfocado, se han enfocado en traer, ¿no? Parece ser que el evangelismo es salir a la calle y traer, ¿no? Y ha habido una gran cantidad de métodos, estrategias, evangelismo explosivo, las cuatro leyes espirituales, el evangelismo relacional, en fin. Hay un mercado interesante de métodos, ¿no? Entonces la idea es como que traer. Sin embargo, yo lo decía en algún momento, no.
no nos estamos preocupando por los que están. Es decir, yo le dije alguna vez a alguna congregación, no te preocupes tanto por traer, sino por lograr que los que estén no se vayan. Porque lo que está pasando en nuestras iglesias, en muchas de nuestras iglesias, en la Iglesia Nacional Presbiteriana de México, es que las iglesias se están vaciando, ¿no? Sobre todo las históricas, las que tienen centenarias, ¿no? Lejos de ser ejemplo de crecimiento, parece ser que van en un decrecimiento interesante y estamos tratando de traer gente, pero no estamos haciendo nada como para conservar a los que están, ¿no? Y eso es algo preocupante, ¿no? Me parece que es algo preocupante. Y ciertamente citabas tú Hechos 17, pero antes de Atenas también había estado Pablo en Tesalónica, predicó el Evangelio y luego se fue a Atenas. Pero algo interesante es que ahí en Atenas, ¿no? No me quiero extender mucho. Dice Lucas que los atenienses estaban interesados en oír y decir algo nuevo. Entonces, las novedades, ¿verdad? Esas que estaban llegando, había un espíritu ateniense donde había esta necesidad de oír algo nuevo, de decir algo nuevo, y justamente fue la manera en que Pablo pudo entrar a la predicación de este Dios no conocido, ¿no? Pero el punto final es que lo que dice Pablo a los Efesios, a mí me parece, ¿no? Que tenemos que hacer muchísimo énfasis en arraigar la fe en los que tenemos. Y no sé si sea una primera tarea para los que no están haciendo, digamos, algún esfuerzo evangelístico. Una primera tarea sería robustecer la fe, ¿verdad? El entendimiento de la gracia del Señor, los que estamos en casa. Luego entonces, teniendo un arraigo cimentado, entendiendo Dios es trascendente, no vamos a poder entenderle en plenitud, pero acercándonos más al conocimiento de ese Dios, que excede todo conocimiento, dice Pablo, es muy posible que con este conocimiento podamos tener herramientas más sólidas y no ir a predicar afuera y luego ser arrastrados por las corrientes del mundo y de repente nuestras iglesias se vacían, ¿no? En fin, no es una pregunta o es comentario, pero bueno, también quisiera escuchar tu opinión, ¿no? No, muchísimas gracias, Edgar. Yo creo que ese es el gran desafío que tenemos, aprender que el Evangelio, de acuerdo a la definición de Ed Stetzer, el Evangelio no solamente es para los que están afuera, es para los que están adentro. Necesitamos evangelizar a la iglesia. O sea, si queremos ver una iglesia fuerte, necesitamos edificarla y darle la oportunidad de que profundice en el Evangelio. Entonces, Pablo está diciéndoles a los efesios, ustedes necesitan profundizar en el evangelio, ya han sido evangelizados, como dice Edgar, y él los llama santos, ¿no? Entonces, la idea es, ya son santos, ya están en Cristo, pero necesitan profundizar en Cristo. Y eso es lo que nos tiene que llevar, por eso quería compartir esta idea en este tiempo que es corto, sobre la relación entre evangelismo y discipulado, y que no lo veamos como dos cosas distintas. ¿Por qué? Porque hay dos modelos que nos hemos encontrado de discipulado que hacen que el evangelismo no sea continuo y que y no le damos la oportunidad a la gente a veces de profundizar en su fe en Cristo y de madurar y de abandonar las creencias y los valores falsos y abrazar las verdades del Evangelio, que los pueden hacer efectivos para compartir su fe. Pero hemos visto dos extremos y obviamente hay muchos grises, pero hay dos extremos en el discipulado. Vemos estas iglesias, por ejemplo, carismáticas, con 3,000 personas, con equipos de personas que están ayudando en el estacionamiento, eh, personas que saludan en la entrada, alguien de pronto preguntan, ¿hay alguien nuevo? Levantan la mano y hay personas que vienen y le traen una Biblia y le dan un folleto y le traen una pluma de la iglesia. Entonces, hay iglesias que disipulan a sus miembros en el programa de la iglesia y son súper efectivos atendiendo a estas personas que llegan y conocen el programa de la iglesia y están comprometidos con el programa de la iglesia. Y vemos esa efectividad que la verdad, desde mi punto de vista, yo he envidiado muchas veces esa efectividad de servicio en estas iglesias tan grandes y que atraen a muchas personas. Por otro lado, vemos un discipulado
que es más bien búsqueda de contenidos, continuamente buscar un contenido nuevo que compartir con la iglesia, pero que no necesariamente nos lleva a una profundización de nuestra fe en Cristo. Puede ser que nos dé conocimiento. Entonces hay este otro extremo que yo he visto, que hemos visto en diferentes tradiciones, donde el discipulado es ¿qué libro vamos a estudiar este año? Bueno, vamos a estudiar esto, vamos a estudiar esta confesión, vamos a estudiar este material, vamos a estudiar cualquier cosa. Y entonces a través de los años se estudian diferentes materiales, diferentes confesiones y se comenta eso y ese es el discipulado. Pero a veces obviamente el discipulado en el programa de la iglesia pues no necesariamente está centrado en Cristo. Lo que me preocupa es que a veces el discipulado en contenido teológico o doctrinal tampoco está centrado en Cristo. Entonces hay personas que conocen muchísimas doctrinas, pero no conocen más a Jesús. Hay personas que conocen muchísima teología bíblica, conocen mucho del Antiguo Testamento y pueden hablarnos de la teoría documentaria de Isaías y cosas así, pero no han profundizado en Cristo, aunque han sido discipulados en mucho contenido. La idea de Pablo aquí en Efesios capítulo 3 es: de verdad estás conociendo más a Cristo y Cristo está siendo formado en ti, te estás fortaleciendo en Cristo. Entonces tenemos estos dos extremos de discipulado y la idea es cómo podemos darnos cuenta de lo que dices, Edgar, la necesidad no solamente de evangelizar allá afuera, pero de evangelizar aquí adentro, de fortalecer la fe en Cristo de los que ya están aquí. Pero hay algo que es precioso: no tenemos que elegir uno u otro, no tenemos que elegir edificar a los que están adentro y no pensar en los que están afuera y que necesitan oír la palabra. Creo que si realmente vemos el modelo bíblico y vemos a este Pablo siempre hablando a los gentiles, confrontándose con no creyentes, hablando en casas, hablando en las sinagogas, buscando a los religiosos, buscando a los que se oponen y también edificando a los que están adentro. Entonces creo que el evangelismo, cuando lo vemos en esta definición de Ed Stetzer, vemos que el evangelismo no nos pone en una disyuntiva de los de afuera o los de adentro, los dos al mismo tiempo. ¿A qué me refiero con los dos al mismo tiempo? ¿Cuántos de nosotros, cuando predicamos el domingo, estamos pensando en un sermón que incluya a creyentes y no creyentes en nuestra disertación? ¿Cuántos de nosotros estamos preparando un sermón y estamos buscando intencionalmente frases que, si hubiera una persona nueva en nuestra audiencia, se sintiera incluido? Eh, Frases como: tal vez tú estás aquí, tú no crees en Cristo todavía, tal vez estás explorando diferentes religiones, pero ¿qué te parece esto y esto y esto? ¿Qué te parece la propuesta cristiana sobre esto y esto y esto? Nuestros sermones son evangelísticos, apologéticos. Nuestros sermones sirven para que, si una persona trajo a una persona nueva, lo pueda comprender, y también la persona que tiene 30 años en la iglesia pueda decir: wow, no había entendido el evangelio, no había comprendido esto acerca de Jesús, acerca de mi necesidad de Cristo, acerca de mi miseria espiritual y de la gracia que se me ofrece en Cristo. Ay, yo pensé que tenía yo que trabajar todavía más para merecerme la gracia del Señor. He pasado tantos años en la iglesia y no me había dado cuenta de esto, de lo gratuito del Evangelio, de la fe, de la gracia que se me ofrece en Jesús. Entonces, la idea es esta: cuando nosotros pensamos en que el evangelismo es un proceso de cambio profundo de creencias y valores, entonces vamos a poder preparar tanto material evangelístico como de discipulado que se enfoque tanto en el nuevo creyente o en el no creyente, como en el que ya está en la iglesia y que ya tiene tiempo en la iglesia. No tenemos que elegir. Y creo que esa preocupación de Edgar es muy importante, ¿no? O sea, ¿qué hacemos con los que ya están adentro si se están yendo? Creo que esa es una preocupación muy importante, pero no creo que tenemos que elegir alguna de las dos. No sé, hasta aquí alguien que quisiera comentar algo de lo que estamos diciendo.
Y quería comentar de ese desafío, creo que a pesar del entendimiento que tenemos del Evangelio, cómo poder externarlo en un contexto y que de hecho el pastor Edgar mencionaba, refiriéndose al Nuevo Testamento, un contexto cambiante. Y de hecho nosotros estamos en un contexto donde la sociedad lo quiere todo rápido y hay un contexto de cambio, pues todo está acelerado, ¿no? Y además un desprestigio de las cosas como las verdades del Evangelio, con todo lo que tenga que ver con verdad, o sea, es un contexto diferente. Si nos vemos a la luz de nuestro testimonio cristiano, los tiempos han cambiado, la verdad no ha cambiado, entonces, ¿cómo vamos a expresar esa misma verdad en los contextos muy distintos que tenemos? Incluso aquí del presbiterio no vivimos todos en un mismo contexto. Un contexto es el del centro, de Aguascalientes era otro, Ciudad Victoria otro contexto, las iglesias del norte tendrán otro contexto. El evangelio es el mismo, es pertinente. A veces yo creo que nosotros es donde estamos fallando en esa parte. Ahora, en nuestra predicación es una buena pregunta esto. Si estamos pensando no solamente en el evangelio para las personas que pisan por primera vez quizás nuestra iglesia y edificar también a los que ya tienen tiempo y hacer ese vínculo porque es central esa parte y creo que en gran medida hemos fallado porque ¿cómo conectamos el Evangelio con la vida práctica? De hecho, Pablo aquí en Efesios está hablando de asuntos muy prácticos y a veces nos quedamos en la parte teórica, ¿no? No llegamos a la parte práctica. ¿Cómo el miembro conecta el Evangelio con su trabajo, por ejemplo? ¿Qué implicaciones tiene que Cristo es Rey soberano para la vida emocional? Cosas de ese tipo. ¿Cómo se va encarnando el Evangelio? Y a veces si le preguntamos a un miembro cómo va a encarnar esto con su vida en general, no. El pastor Gama mencionaba, cuando hablamos de política, hay todo un desconocimiento allí, porque no hay una conexión del evangelio con la vida pública y podríamos ver otras dimensiones. Entonces, creo que esa parte del evangelio práctico, como que hemos fallado mucho y necesitamos, no solamente a la luz de las escrituras, vernos cómo estamos nosotros como líderes enseñando y además pues trabajar en ese sentido. Sí, ahorita te doy la palabra, Omar, es que no quiero olvidarme de lo que dijo el pastor Saúl, creo que es algo muy importante. Lo que nos debe preocupar mucho, Saúl, es que cuando tú predicas cada domingo con la idea de que estas personas que están escuchándote ya han sido evangelizadas, entonces no vamos a hablar acerca del evangelio ni de Jesús ni de nuestra necesidad de la salvación. Hoy vamos a hablar acerca de, no sé, vamos a hablar acerca de la soberanía de Dios o vamos a hablar acerca de cómo esta palabra en griego aquí se utiliza para esto y esto y esto, y vamos a hablar acerca de la cultura, de este contexto cultural, histórico, y podemos hacer una presentación muy buena del texto desde el punto de vista histórico gramatical y entonces y presentamos nuestra tarea del estudio del texto y lo presentamos y ya, pero no pensamos en que podría haber una persona no creyente ahí y tampoco pensamos que los que están ahí esa tarde necesitan escuchar el mensaje del Evangelio desde ese texto. Entonces, a veces no estamos ni siquiera aprovechando nuestra oportunidad de enseñar para presentar a Cristo, para que la gente vaya y profundice en lo que Pablo ora por los efesios, en la profundización de la fe. Entonces, si pienso, no hay aquí ningún creyente, aquí están puros creyentes. Entonces, ni estoy evangelizando al no creyente, ni estoy evangelizando al creyente, porque todavía el creyente abraza y todos tenemos esa experiencia pastoral. Vemos que nuestros congregantes, muchos de ellos o algunos de ellos, todavía tienen valores y creencias falsas que mantienen en la iglesia, en su experiencia como discípulos. Entonces, eso es lo peligroso, que ni estamos evangelizando a los de fuera, ni estamos permitiendo que los que están adentro profundicen en lo que dice Pablo, en el conocimiento del amor de Cristo. Entonces, si nuestros mensajes no tienen nada que ver con Jesús, entonces
tal vez son disertaciones teológicas, doctrinales buenísimas, que nos dan muy buena información, pero que no nos están llevando a lo que Pablo hace en todos sus mensajes, ¿no? Entonces, que es presentar a Cristo, ofrecer a Cristo, exaltar a Cristo, glorificar a Cristo, hablar de la necesidad de Cristo. Entonces, creo que eso es interesante. Gracias, Saúl, porque tocaste un tema muy importante. Sí, vamos primero con Omar y luego con el hermano Alonso. Adelante, Omar. No te escuchamos. No se oye, hermano. Ya está desbloqueado tu micrófono. Adelante. No se oye. Pero si quieres, vamos con Alonso mientras, en lo que si Omar puede arreglar su micrófono. Adelante, Alonso. Ah, gracias, Pastor Víctor. Volviendo a, quisiera por favor, si tienen el dato, porque Pablo maneja aquí en este pasaje dos verbos, uno es arraigados y el otro es cimentados. Entonces estaba yo pensando que arraigado es un término que tiene que ver con un fenómeno natural, biológico, la raíz, pero cimentación no. Entonces, la verdad no sé cuáles son los términos originales, cómo fue que traducido del griego al castellano y cómo poderlo compactar en un mensaje evangelístico sin caer en un dualismo. Una cosa es estar arraigado y otra cosa es estar cimentado. Entonces, tengo la curiosidad por ver cuál es el vocablo original, nada más, ¿verdad? Gracias. Ok, sí, está interesante, nada más que aquí ese uso es sinónimo, arraigados, cimentados, lo usa Pablo como sinónimo. Después lo puedes tú buscar ya en tu comentario bíblico, pero es muy interesante, gracias por eso, pero eso lo usa como sinónimo en este texto, pero bueno, después puedes verlo. Gracias por eso, Alonso. Ahora sí, Omar, ¿está listo? ¿No? Déjenme entonces compartir la pantalla para continuar. Qué lástima, tenemos poco tiempo y que les voy a mandar un documento que me parece muy importante am, con respecto al evangelismo, pero eso se los voy a dar, se los voy a enviar. Ustedes pueden después estudiarlo. Creo que nos da buena información que me parece bastante útil sobre algunas cosas que podemos hacer como iglesias para el evangelismo, pero aquí ya, ahí está, muy bien, entonces. Pablo habla sobre su propia predicación, fíjense, sobre su propia predicación del Evangelio. Y ahí en Colosenses 1, 27, 28, no sé si alguien lo pudiera leer, por favor, Colosenses 1, 27, 28. Alguien el que lo encuentre que le dé lectura, por favor, Colosenses 1, 27, 28. ¿Qué dice? Él dice que el misterio glorioso del Evangelio se puede resumir como Cristo en los creyentes. Por lo tanto, en su predicación No el proclama, texto que está aquí, perdón, el texto de la Biblia, porque este es el comentario sobre el texto directamente de la Escritura. ¿Qué dice Colosenses 1, 27, 28? perdón, A Sí, quienes no, Dios adelante. quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Jesús, en Cristo Jesús a todo hombre. Ok, entonces en este texto habla Pablo de Cristo en vosotros. Entonces Pablo dice que el misterio glorioso del Evangelio se puede resumir como Cristo en los creyentes, Cristo siendo formado en los creyentes. Por lo tanto, entonces, en su predicación, ¿qué es lo que hace Pablo? Proclama a Cristo. ¿Cuál es el método? Es proclamar a Cristo con el fin o el propósito de que Cristo sea formado. Entonces, esto es algo interesante. ¿Cuál es mi método evangelístico como pastor, como maestro de la Biblia, como predicador? Entonces, ¿estoy realmente yo
encargado de predicar a Cristo, puedo estar utilizando la Biblia y no estar predicando a Cristo. Puedo dar información teológica o filosófica y puede ser que no esté yo presentando a Cristo desde toda la escritura, desde todo el consejo de Dios. ¿Y cuál es el propósito? Para que Cristo sea formado en mis oyentes. Después de mi predicación tengo que preguntarme, ¿realmente les ofreció ya Cristo a mis oyentes? Porque si el discipulado es un proceso por el cual las verdades del Evangelio reemplazan las creencias y los valores falsos, entonces tengo que evaluar mi predicación. Si al ver mi texto estoy viendo un texto que invita a las personas a considerar su necesidad de Cristo y su necesidad de renunciar a sus creencias y valores falsos para abrazar las verdades del Evangelio. Eso es una propuesta de mi sermón, es una propuesta del texto de mi sermón, es una propuesta que es un desafío que yo les hago a mis oyentes para que vuelvan a Cristo y abandonen lo que decía el hermano Saúl hace rato, que abandonen sus creencias falsas, sus valores falsos con respecto a la cultura o a la política o a lo que tenga o a lo que sea. Estoy realmente invitándolos a que consideren la fe en Cristo como algo más hermoso que lo que el mundo les ofrece. El hermano, este, oh, ay, perdón, no me acuerdo ahorita su nombre, pero, perdón, Edgar, decía Edgar, la gente se está yendo de la iglesia, no se estarán yendo porque nosotros no estamos realmente aplicando el evangelio al contexto en el que ellos están, y tal vez estamos hablándoles de cosas muy buenas, cosas muy legítimas, eh, información buena, bíblica, teológica, pero que no está llegando a sus corazones de tal manera que ellos puedan profundizar en su fe en Cristo y puedan ver qué precioso es la propuesta cristiana con respecto a la propuesta del mundo o contrariamente a la propuesta del mundo. Realmente estamos haciendo esto. Pablo dice, estoy compartiéndoles este misterio del Evangelio, estoy proclamando a Cristo, ese es mi método y mi objetivo es que ver que Cristo sea formado en ustedes. Ese es creo que un gran desafío que tenemos. En Primera de Corintios 1:21 dice Pablo, a través de la insensatez de predicar la cruz, experimentamos el poder de Dios. Note que esta promesa no está hecha para predicar otra cosa, como predicar la ley moral. Claro, podemos predicar la ley moral si después le decimos a las personas, al evangelizarlas, tú no puedes cumplir la ley moral, tú nunca has cumplido la ley moral y nadie va a ser justificado por tratar de cumplir la ley moral. Somos justificados por la fe en Cristo Jesús. Entonces, pero dice Pablo que a través de la insensatez de predicar la cruz continuamente experimentamos el poder de Dios. Y en 2 Corintios 3:18 Pablo dice que somos transformados a su imagen cuando contemplamos o consideramos a Cristo. Me gustaría terminar con esta reflexión en 2 Corintios 3:18. La voy a leer en la versión de las Américas porque me parece que es eh, útil recordar esto, sobre todo nosotros que estamos encargados de la predicación, de pensar en el no creyente cuando preparamos un sermón y de pensar en el creyente, en la persona que ha sido invitada hoy por primera vez y en el que tiene 30 años ahí con nosotros. Dice 2 Corintios 3:18 en la versión de las Américas, pero nosotros todos, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Señor, el Espíritu. Pablo habla de cómo somos transformados a la imagen de Cristo, cómo es Cristo formado en nosotros. Y dice Pablo, somos transformados de gloria en gloria al contemplar a Cristo, al contemplar a Cristo. Porque en ese contexto de 2 Corintios capítulo 3
Pablo está hablando de cuando Moisés entraba al tabernáculo y pasaba tiempo delante de la gloria de Dios. Y luego Pablo dice, nosotros somos transformados al contemplar a Cristo. ¿De dónde viene una transformación profunda que nos cambie hacia la imagen de Cristo? Proviene de una contemplación de la gloria de Cristo. Proviene de considerar la vida, la muerte, la resurrección de Cristo, su ascensión, sus promesas de que va a regresar por nosotros. Es decir, todas las buenas noticias, todo el Evangelio, las bendiciones espirituales que Pablo describe en el capítulo 1 de Efesios, las bendiciones espirituales que hemos recibido en Cristo Jesús, que hemos sido adoptados, justificados, que estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Es decir, todas las verdades del Evangelio son al contemplarlas, al permitir que en nuestra predicación la gente contemple esas verdades del Evangelio. Entonces, Cristo va a ser formado en ellos. Cristo es decir, vamos a ser transformados a la imagen de Cristo al contemplar a Cristo. Mi pregunta es si nosotros, como ministros de la palabra, estamos permitiendo que las personas contemplen a Cristo, que las personas tengan oportunidad de aprender cómo se contempla a Jesús. No estamos hablando aquí de San Juan de la Cruz o de Teresa de Ávila, no estamos hablando aquí de misticismo, estamos hablando aquí de de permitirnos y permitirle a la iglesia y enseñar a la iglesia a contemplar a Cristo, a pensar y profundizar en el amor de Cristo para que seamos transformados a la imagen de Cristo. Eso es parte del evangelismo, presentar a Cristo, hablar de Cristo, enfatizar la obra de Cristo, explicar la obra de Cristo y las implicaciones de la obra de Cristo, de las buenas noticias del Evangelio, para que las personas dejen sus creencias falsas y abracen las verdades del Evangelio. No tenemos más tiempo, les voy a mandar el documento que tengo, pero si quisiera oírte, Alonso, antes de terminar, por eso no quería dejarte sin escuchar, Alonso. Está apagado tu micrófono. Ah, gracias. Solamente estaba tratando de hacer una síntesis de esto y obviamente somos instrumentos en las manos del Señor Jesucristo, pero quisiera escuchar la opinión del evangelismo práctico, cotidiano. ¿Cómo es que la iglesia es movida por el Espíritu Santo? ¿O dónde queda, digamos, nuestra reflexión y nuestra meditación respecto de la preparación del mensaje y todo esto? Pero la obra del Espíritu Santo siempre está así como tras bambalinas, ¿no? Pero quisiera escuchar cuál es la postura evangelística de una persona que tiene esa experiencia respecto de la obra del Espíritu Santo. No sé si te estoy entendiendo, perdón, Alonso. O sea, es decir, ¿cómo obra el Espíritu Santo a través de nuestra exposición del Evangelio? ¿Sería eso? Ok. No, totalmente. O sea, yo creo que algo que tenemos que enfatizar es que el nuevo nacimiento es una obra del Espíritu Santo soberana, absolutamente. Lo que tú dices, Alonso, somos instrumentos de Dios para presentar el Evangelio, pero dependemos totalmente de la obra del Espíritu Santo, ¿no? Es decir, cuando viene Nicodemo y le dice al Señor Jesús, ya sabemos que has venido de Dios y todas estas cosas, y Jesús le dice, cálmate, mira, nadie puede ver el reino de los cielos si no nace de nuevo. Y Nicodemo dice, caray, ¿qué es eso? No te maravilles que te dije, o sea, es necesario nacer de nuevo. Te voy a explicar cómo se nace de nuevo, Nicodemo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene y a dónde va. Así es todo el que nace del Espíritu. Está clarísimo, ¿no, Nicodemo, cómo nace, cómo se nace del Espíritu? Está bien claro. No creo que haya dudas.
A ver, otra vez, el viento sopla de donde quiera y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene y a dónde va. Así es el que nace del Espíritu. El Señor Jesús está diciendo, nadie puede nacer por su propia voluntad del Espíritu. Tiene que ser, nadie puede nacer de nuevo, perdón, por su propia voluntad. Tiene que ser una obra soberana del Espíritu Santo obrando en nosotros. Pero Dios ha elegido lo que veíamos ahorita con Pablo. Dios ha elegido utilizarnos para que mediante la locura de la predicación del Evangelio, de la vida, la muerte, la resurrección de Cristo, que son los hechos, lo que muchos teólogos llaman los hechos objetivos de la redención, que al predicar sobre eso, sobre la vida, la muerte y la resurrección de Cristo, la gente sea salva por la obra del Espíritu Santo. Una persona puede oír ese mensaje y puede decir, no entiendo nada, los cristianos no sé qué creen, y otra persona puede decir, wow, eso es, yo necesito a Cristo por su vida, su muerte, su resurrección. Él vino a vivir la vida que yo no puedo vivir. Él vino a morir la muerte que yo merecía por mi pecado. Resucitó al tercer día, demostró que es Dios y está sentado a la diestra del Padre y Él intercede por mí y Él va a regresar y me va a dar un cuerpo nuevo y vamos a resucitar y el cielo va a venir a la tierra y vamos a vivir en cielos nuevos y tierra nueva. ¡Wow! Yo quiero eso. Y otra persona puede decir, escuchar el mismo mensaje y puede decir, no entiendo nada de esto. Pero nuestra obligación, creo, es ser muy claros y muy enfáticos en que cada oportunidad de predicar el Evangelio y de enseñar en la iglesia, presentemos a Cristo. El trabajo que alguien nazca de nuevo, pues tendrá que ser, es obviamente del Espíritu Santo, ¿no? Gracias, Alonso, por recordarnos eso, es muy importante eso que dijiste. Sí, terminamos entonces con el presbítero Edgar y luego con Gama y pues creo que ya no tenemos tiempo. Adelante, Edgar. No, 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 ahorita vino a mi mente lo que preguntó el hermano Alonso del Espíritu Santo. Viene a mi mente justamente lo que estabas hablando hace ratito o que tomamos como base o como un recurso el libro de Efesios. Y recuerdo que cuando Pablo llegó a Éfeso, vio a algunos discípulos que eran de Apolos y les preguntó, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos dijeron, ni siquiera sabíamos que había Espíritu Santo. Y entonces les, y entonces les predicó el Evangelio, ¿no? Y fueron bautizados posteriormente. Es decir, no hay manera posible de una conversión, de una regeneración, digamos más bien, sin la obra del Espíritu Santo. Es decir, no podemos sacar al Espíritu de la ecuación, ¿no? Es fundamental, eh, ni siquiera deberíamos de tenerlo en estudio. Es decir, esta es una convicción, no hay manera de que ninguno de nosotros hayamos sido regenerados sin la obra del Espíritu Santo, sin duda alguna. Era solo una opinión. Y la última, hace rato que mencionabas algunas cosas, hay iglesias que conocen más a su pastor que a Cristo. Saben más dónde viajó, qué come, qué le gusta, qué no le gusta, sus estudios, su desarrollo empresarial, ¿verdad? Y de Cristo casi no conocen nada. En fin, es un comentario nada más. Buenísimo, Edgar. Qué bueno recordar esas cosas. Gracias, Edgar. Gracias, gracias. Adelante, Gama. No sé si para terminar con No, Gama. gracias, Víctor, por esta muy buena explicación, este buen recordatorio de nuestra responsabilidad como pastores, como personas, e instrumentos de Jesús. Y de acuerdo con esto que mencionas y pensando en lo que el hermano Echegoyen decía, ¿verdad? Cómo nosotros como discipuladores, nosotros como personas que estamos compartiendo el Evangelio hoy, que estamos enseñando desde el púlpito o en casa o en el camino, cómo obra el Espíritu Santo. Y otra vez, simplemente reforzando esto, la verdad que tú decías, inmediatamente vino a mi mente esa imagen del Cristo resucitado con aquellos, camino a Emaús y está platicando con ellos, ¿verdad? Y dice el texto, entonces comenzando por Moisés y por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las escrituras. Y, Mm, mm. y va explicando eso y luego aquellos dos discípulos se quedan pensando, ¿no ardía nuestro corazón mientras conversaba con nosotros en el camino y nos explicaba las escrituras? ¿Verdad? Wow.
al estar explicando lo que todas las escrituras hablan de Cristo, es la forma Mm. como el Espíritu Santo produce en creyente y que no, ese arder, ese renovar en el Evangelio. Mm, buenísimo, Gama, buenísimo. Qué buena frase, ¿no? Desde todas las escrituras, lo que decían las escrituras, desde todas las escrituras, desde la ley y los profetas, todas las escrituras nos apuntan de alguna forma hacia el Evangelio, ¿no? Entonces, ¿qué oportunidad tenemos? No, muchas gracias por la invitación y bueno, gracias por escuchar sus voces, gracias por su participación y muchas gracias, hermano Caleb, por la invitación, de verdad. Sí, pastor, al contrario, a nombre del presbiterio agradecemos la participación del pastor Víctor por esta plática que sin duda alguna ha sido de gran bendición para nuestras vidas, cómo nos confronta a los que estamos, bueno, a todos, realmente a todos, ¿verdad? A reflejar a Cristo, a conocer a Cristo, a arraigar Cristo en nuestras vidas, ¿verdad? Y sobre todo presentarlo a los demás creyentes, no creyentes, etcétera. Pastor Víctor, muchas gracias por esta conferencia. Hermanos, pues les agradecemos su presencia. Le voy a pedir al pastor Efer si por favor nos puede despedir con una oración, para terminar. Y después la foto va, Caleb. Ah, sí, después habiliten sus cámaras para poder tomar la foto, que sí estuvieron aquí. Muy bien, No, oremos. Amado Padre, te agradecemos por esta oportunidad que nos has dado de poder recordar quién es tu con su obra y te pedimos que tú sigas confirmando el mensaje que hemos recibido, pero que está revelado en las Escrituras, que nos des ese deseo de poder seguir escudriñando tu palabra y poder deleitarnos, asombrarnos con lo que hizo nuestro Señor Jesús, porque en tanto nosotros estemos asombrados y enamorados de ti, es que podremos en cada aspecto de nuestra vida cotidiana ser transformados y también compartir con otros de manera natural lo que tú has hecho en nosotros y lo que tú hiciste en Jesús. Ayúdanos a tener presente esto, que la oración del apóstol Pablo que tenemos en Efesios, en Colosenses, también sea nuestra oración para nuestra vida, nuestra familia, nuestra iglesia local, este presbiterio, para nuestro país que tanto necesita del Evangelio de nuestro Señor Jesús, en quien en su nombre oramos. Amén. Amén. Los que puedan habilitar su cámara, hermanos, vamos a tomar dos fotos. Ahí va la primera. si nos podemos mover o no. Sí, sí, sí. Ahí va la segunda. La Permítanme sonrisa tantito. la sonrisa colgate ahí. Sí. Ahí va una más. Ahora sí, una, dos, tres. ¿Sí o no? Hermanos, muchas gracias. Pastor Víctor, nuevamente muchas gracias. Próximamente volveremos a invitarlo para que nos vuelva a dar alguna conferencia. Muchas gracias a todos, hermanos, y que Dios los bendiga en sus actividades.